Sí, buenas tardes, muchas gracias. Eh, pues bueno, para mí va a ser un honor tener este primer acercamiento para poder ir estableciendo los próximos pasos para la implementación correcta de este acuerdo que acaba de ser publicado apenas el 22 de octubre y que estamos en vía de que sea vigente. Pues como ustedes lo saben, el acuerdo por el que se establecen las acciones de simplificación para trámites que se realizan ante COFEPRIS, publicado el 22 de octubre del 2025, tiene todos los trámites asociados a los registros sanitarios de plaguicidas y nutrientes vegetales. Me gustaría iniciar con algunos aspectos generales y temas básicos que dieron pauta a la integración de este arduo trabajo para la simplificación de todos estos 32 trámites que teníamos inicialmente. Es importante mencionar que todo parte de la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025 y en su artículo 19 señala el modelo para eliminar estos trámites burocráticos y lo identifica como un conjunto de herramientas y acciones que son de observancia obligatoria para todos los sujetos obligados, es decir, COFEPRIS, que tiene como objetivo eliminar cualquier costo burocrático para facilitar el acceso y obtención de trámites y servicios. Esto es algo que deben de tener mucho en cuenta porque quizá algunos cambios que se están dando en este acuerdo pareciera que nos van a dejar vacíos, pero no es así. Al contrario, lo que pretenden es poder facilitar la obtención de sus resoluciones. Conforme a lo siguiente, son varios puntos, pero nada más me voy a tener en los que consideramos que fueron pilares en esta construcción del acuerdo, que es el primero, no solicitar documentos que los mismos sujetos obligados expiden, que la mayor carga regulatoria la deba asumir el sujeto obligado, no solicitar copias simples para la gestión de los trámites o servicios, fusionar trámites que guarden relación entre ellos y crear flujos simultáneos, reducir los plazos de respuesta de los trámites o servicios que teníamos y, por último, implementar formatos únicos para la solicitud de trámites y servicios que incluyan las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que en su caso resulten necesarias. Tomando como premisa todos estos puntos, pues nos dimos a la tarea de analizar junto con la Agencia de Transformación Digital todos los trámites que nosotros teníamos vigentes. Y se construyó el siguiente, de esta manera, el acuerdo. Este tiene 6 artículos principales y 8 transitorios. Dentro de los 6 artículos principales, los que señalan estos es la eliminación de los requisitos físicos, las fusiones que se dieron a los trámites, los requisitos de los trámites fusionados, la actualización de nombres y requisitos que no fueron fusionados, la eliminación de trámites y los tiempos de resolución simplificados. En cuanto a los transitorios, que van a tener mucha correlación con los artículos principales y que voy a describir más adelante, pues obviamente está la entrada en vigor del acuerdo. ¿Qué va a pasar con las resoluciones de trámites anteriores? Las acciones que debemos de llevar a cabo eh, para que este acuerdo pueda operar de manera satisfactoria, y entre los cuales tenemos pues la elaboración de las fichas ante el portal ciudadano para que se describa claramente requisito porque requisito, en dónde solicitar el trámite, cómo solicitarlo, es decir, de la A a la Z de cómo de llevar a cabo. La adecuación de otros instrumentos, como puede ser normas, reglamentos, guías, manuales internos, etcétera. Algunas consideraciones importantes para la entrada de vigor de los tiempos reducidos. Trámites asociados a registros previamente otorgados que han sido eliminados, ¿qué va a suceder con ellos? Consideraciones simultáneas entre el dictamen de efectividad biológica y el registro sanitario. Y para aquellos registros cuya vigencia ha sido indeterminada o que no ha sido actualizada su cambio de categoría toxicológica y también la incorporación de figuras y condiciones a los registros, ¿de qué manera podemos actualizarlo para que puedan caer en una simplificación? Y pues bueno,
A grandes rasgos, este es el contenido que tiene el acuerdo. Y ya entrando en materia, el artículo primero, que está muy relacionado con el noveno transitorio, en el artículo primero, si le damos lectura, pues se elimina de presentar de manera física los requisitos que se indican en el mismo, pero es importante señalar que la información indispensable contenida en ellos debe ser requisitada en los formatos físicos que estén físicos o en línea, según proceda, para la debida sustentación de los trámites. Y el noveno transitorio nos señala que los solicitantes deberán requisitar los cambios identificados como obligatorios en los formatos al tratarse de información indispensable para la debida sustentación y evaluación de los trámites, los cuales serán dados a conocer en el portal oficial de COFEPRIS. Esto es muy importante y es lo primero que tenemos que tener bien claro. Todos los requisitos que se eliminaron de manera física su información indispensable para la correcta evaluación, como la venimos llevando a cabo actualmente, pasarán a este formato que en un principio será físico, pero se pretende que cuando se encuentre el sistema o plataforma PLAFEST, ya pase a ser parte de la información que ustedes cargarán en la misma para el otorgamiento de su registro o para el otorgamiento de su prórroga o modificación según corresponde. Resumiendo, porque pues el acuerdo tiene clave por homoclave, señalados los requisitos que van a ser eliminados de manera física, podemos resumir que en la mayor parte de los trámites, si no es que en todos, aplica el aviso de funcionamiento y o licencia sanitaria. Y esto tiene que ver con uno de los pilares que les mencioné inicialmente, que es que cualquier documento que determine o emita la autoridad o la misma dependencia no podrá ser solicitado. La copia del dictamen de efectividad biológica también ya no va a ser un requisito. La misma ley nos señala que no debemos pedir copias. Y cuando se encuentre la plataforma PLAFEST, nosotros vamos a poder evaluar y verificar la información, más bien, no evaluar, verificar la información para la correcta dictaminación aquí en COFEPRIS de la información que cargan nuestros compañeros de Senacica, SADER o Semarnat, Senaprece, según sea el caso, para que nosotros corroboremos lo que dice el dictamen de efectividad biológica versus la etiqueta y toda la trazabilidad de la información que consta en dossier. Esto principalmente aplica a los trámites de registros nuevos de uso agrícola, salud pública, pecuario y algunas modificaciones técnicas. Otro punto que se nos va a ir a no presentarlo físicamente y que venían ingresando ustedes en sus dossier es el registro sanitario para todos aquellos trámites que tenían este requisito. Generalmente se pedía copia del registro sanitario del registro que se pretende modificar o copia del registro sanitario del registro que se pretende prorrogar. Y también a veces solicitábamos copia del registro sanitario del producto técnico cuando hacían referencia a esa información y que quisieran ustedes registrar posteriormente su producto formulado. Esto ya no va a ser un requisito. Ya nosotros lo tendríamos y estamos obligados a revisarlo en nuestras bases internas. Habían unos escritos que podríamos manejarlos como manifestaciones, que es el criterio para establecer la equivalencia para los registros sanitarios nuevos por equivalencia y en algunos reguladores de crecimiento 2 y 3. Esta información que ustedes sometían bajo un escrito ya va a ser un manifiesto o información específica solicitada en el formulario. Otro requisito que es eliminado físicamente son los métodos analíticos. Esto va a aplicar para registros nuevos de productos técnicos cuando exista ya una molécula previamente registrada. Esto es importante señalar. Si una molécula en México no ha sido registrada, tendría que presentar el método analítico. Esto es lo que pretende hacer la simplificación.
una molécula que ya tenemos varios registros nosotros y que ya contamos con el método analítico en nuestro acervo de expedientes, no es necesario que vuelvan a incluir este método analítico. Identidad y composición es otro de los aspectos que se simplificó, excepto el contenido mínimo y máximo, los isómeros, impurezas y otros subproductos cuando la molécula ya ha sido registrada en México y su registro se encuentre vigente, especialmente registros nuevos como plaguicidas químicos, biocidas, prórrogas de plaguicidas de bajo riesgo, nutrientes vegetales, excepto reguladores de crecimiento. ¿Qué nos referimos con eso o cuál fue el sentido de la simplificación? Todo el apartado de identidad y composición que se encuentra actualmente en el reglamento solo se presentará el contenido mínimo y máximo, los isómeros, impurezas y otros subproductos, cuando la molécula ya ha sido registrada. Si no ha sido registrada, el apartado de identidad y composición se tendría que presentar de manera completa. Los límites máximos de residuos cuando esté registrado o autorizado en México. La simplificación consiste en lo siguiente. Actualmente se hace la evaluación de riesgo tanto de límites autorizados como de límites que apenas vamos a autorizar. La simplificación consiste en que a partir de la vigencia de este acuerdo, solamente ingresarán la información del límite máximo para autorizar, no aquel que ya está autorizado. Nosotros al interior con nuestras bases de datos haremos ese análisis y complementaremos la información de lo que ustedes nos presenten para empatar la ingesta diaria que va a representar el plaguicida. Y lo podrán, y podrá ser tanto en registros nuevos como en modificaciones. Categoría de peligro. La simplificación que se pensó a realizar para la categoría de peligro es que cuando sea determinada por estudios toxicológicos, únicamente se va a señalar la categoría en el formulario. Y si vienen anexos los estudios toxicológicos que soportan esta categoría de peligro, nosotros evaluaremos los estudios toxicológicos. Ahora bien, todos sabemos que tenemos la categoría de peligro, poderla considerar bajo dos modalidades, por los estudios toxicológicos y por los cálculos. Si ustedes pueden seguir presentando los cálculos, a lo que nos referimos es que cuando están los estudios toxicológicos, pues ya no es necesario presentar los cálculos. Eso es a lo que nos referimos en la simplificación. Los aspectos relacionados con su uso en todas las modalidades se nos van a ir a un apartado en el formulario que ya estamos desarrollando. Ya no va a ser necesario ingresar toda la referencia bibliográfica o las cartas de manifestaciones de lo que ustedes señalan de cómo se usa su producto. Todo lo que ustedes todo lo que ustedes ya hacían de manera separada por cartas y aspectos de bibliografía o descripciones generales, estas van a pasar en el formulario y nosotros lo vamos a cotejar junto con el dictamen de efectividad biológica, en los casos que exista este dictamen, la opinión técnica por parte de las dependencias y la etiqueta que ustedes están presentando. Este artículo, ¿cómo va a ir operando? Como les mencioné, está correlacionado con el artículo 9, perdón, me equivoqué, no era el transitorio, sino es el 1 principal. El primero nos habla de la eliminación de requisitos y el segundo sobre el formato a requisitar. Y el cuarto transitorio sí nos señala que después de los 180 días hábiles contados a partir de la entrada de vigor del acuerdo, tendremos que ya hacer las adecuaciones a los instrumentos normativos, procedimientos administrativos, sistemas de registro o mecanismos vinculados. Es por ello que el formato va a sufrir una modificación, que también les comento, estamos trabajando en ello, y será publicado, y pretendemos que sea publicado a la entrada de vigor del acuerdo, para que ustedes ya lo puedan ir utilizando
y y va a tener su guía de llenado, obviamente, donde todos los requisitos de eliminación física pero la información que sea necesaria para continuar con la evaluación tendrán que ser señalada en este formulario. Pasemos entonces al artículo segundo, donde ya nos habla de las fusiones de los trámites. Como lo señalé en la ley de eliminación de trámites burocráticos nos mandata que todos debemos fusionar trámites que están relacionados con el mismo proceso. Y va a ser muy complicado tener tres trámites, uno para registros, uno para modificaciones y uno para prórrogas. Pero se pudo compactar esta disposición de la ley y conjuntamos la mayor parte y nos quedaron solamente 11 trámites de los 32 que manejábamos. La primera fusión tiene que ver con los registros de plaguicidas químicos técnicos, en donde estamos fusionando la antes homoclave 06001, que correspondía a los plaguicidas químicos técnicos, la estamos fusionando con los químicos técnicos biocidas, que es la 06029. La segunda fusión corresponde a los registros de plaguicidas químicos formulados, donde estamos fusionando la homoclave 06002, que corresponde a plaguicidas químicos agrícolas y de uso forestal, la 004, que corresponde al uso doméstico, urbano, salud pública o jardinería de un plaguicida de origen químico, y la 005, ahí hay una omisión, un error en la presentación, que era la 06005, que es un plaguicida químico para uso pecuario. Y por último, se conjuntaron también a los biocidas, que le correspondía a su homoclave 06030. Como pueden ver, todos los plaguicidas de origen químico con uso formulados quedaron en una sola homoclave. La tercera fusión corresponde a los registros de plaguicidas de bajo riesgo. Actualmente el reglamento ya identifica aquellos que son los bioquímicos, los microbiales, los botánicos y misceláneos, con sus homoclaves 06, 005, 06, 06, 006, 06008, 06007 y 06009. Otra fusión ya tiene que ver con los plaguicidas vía equivalencia, que conjuntando tanto al técnico equivalente como a todos sus formulados. Anteriormente teníamos dos homoclaves principales con sus diferentes modalidades, la 06010 para el plaguicida técnico equivalente, la 0611 con sus modalidades A para la agrícola y o forestal, B para doméstico, urbano, salud pública o jardinería, C pecuario, D equivalente biocida. Con eso concluimos las fusiones de los registros las solicitudes para registros nuevos. Nos vamos con las fusiones en materia de modificaciones y prórrogas. En materia de modificaciones, se quedaron dos grandes rubros. Un trámite se va a denominar modificación técnica del registro sanitario, que tiene que ver con aquellos aspectos relacionados con su uso o propiedades del producto. Y entre ellos tenemos el cambio de cultivo, plaga, dosis, especies y aspectos relacionados, que eran las homoclaves 0616A para plaguicidas y la 0618A para nutrientes vegetales. Y el segundo bloque de modificaciones técnicas lo armamos en un trámite denominado modificación de requisitos de plaguicidas y nutrientes vegetales por adición de fabricante, formulador, maquilador o proveedor. Ahí quedaron todas las modificaciones a las figuras del registro sanitario, que correspondían a las homoclaves 0617A para la adición que aplica al cambio en el sitio o ampliación
de proveedor por vía equivalencia. La 0617B, que es la adición que implique cambio en el sitio sin equivalencia. Y la 0619, que implica la adición o cambio en el sitio y que corresponde a nutrientes vegetales. En cuanto a prórrogas, si bien es cierto manejábamos una sola homoclave con dos modalidades, actualmente, bueno, en la entrada en vigor al acuerdo, solamente estaríamos hablando ya de un solo trámite, que es el 06031. Así lo van a identificar ustedes en la ficha de CONAMER. Y el nombre va a ser Prórroga para el Registro de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales. Para las modificaciones administrativas, no habíamos tenido oportunidad de platicarles a ustedes la primera modificación que se llevó a cabo el pasado 11 de julio en el acuerdo de simplificación. Ahí se incluyó la 0624 y tenía dos tipos de simplificaciones, la de resolución inmediata y la de dictaminación. La de resolución inmediata, como ustedes, porque ya lo llevamos trabajando, se dieron cuenta que corresponde a marca y su documento que se les expide tendría que ser una constancia. Estamos en proceso para poder ya emitir las mismas. Actualmente lo estamos haciendo a través del papel seguridad, pero ya en unos días estaremos arrancando con las constancias que deben de ser emitidas. Y el segundo rubro era de dictaminación, donde lo que sufrió la sesión de derecho fue una simplificación en la reducción de los tiempos de atención. Nos faltaba entonces el resto de las modificaciones que son señaladas en el artículo 21 del reglamento, en el cual nos faltaban también la eliminación de los requisitos. Entonces, ya este acuerdo va a tener esa parte que nos faltaba de simplificación para las modificaciones administrativas y nos va a quedar nuevamente de resolución inmediata con las marcas y de dictaminación, donde ya vamos a incluir, pues obviamente, la eliminación de requisitos. Pasando al artículo 3º, nos encontramos con los requisitos de los trámites fusionados y sus homoclaves. Es decir, todas las 8 fusiones que vimos ahorita, ya el artículo 3º nos va a señalar su nombre, su nuevo tipo, su nueva homoclave que va a tener ante el portal de trámites y los requisitos. El primer trámite fusionado va a tener la homoclave COFEPRIS 06001 y son registros de plaguicidas químicos técnicos. Los requisitos generales, estamos hablando del formato formulado creado para tales efectos, el comprobante de pago de derechos, el estudio de estabilidad, el proyecto de etiqueta, los análisis de identidad y composición, excepto contenido mínimo, máximo, isómero, impurezas y otros subproductos, cuando ya haya sido registrado en México y su registro se encuentre vigente. Repito, aquí depende la simplificación y la especificación para este rubro de identidad y composición lo va a determinar si la molécula ha sido registrada en México o no. ¿Y a qué nos referimos con análisis de identidad y composición? Al apartado que se señala en el reglamento PLAFES como identidad y composición. No es un análisis diferente. Son los estudios que solicita actualmente el reglamento PLAFES para la identidad y composición. Sus propiedades físico-químicas cuando no existe una molécula previamente registrada. Es decir, si la molécula es previamente registrada, estas propiedades físico-químicas ya no serán necesarios que las incluyan dentro de la información para un registro nuevo. Los estudios toxicológicos que vienen señalados en el reglamento PLAFES, los estudios ecotoxicológicos y de destino ambiental,
Los métodos analíticos, y aquí la simplificación, insisto, será cuando exista una molécula previamente autorizada. Y bueno, las cartas de acceso y uso de la información, en todos los casos, están señaladas. Y en este apartado, para este trámite, se señala específicamente o aplican más para el punto 7 u 8 u 9, según corresponda. Para la homoclave 06002, denominada registros de plaguicidas químicos formulados, donde se van a integrar todos los usos, los requisitos generales son muy parecidos a los de técnicos. Partimos del formulario, el comprobante de pago de derechos, identidad y composición, los estudios de propiedades físicas que correspondan al tipo de formulación conforme al uso, los estudios toxicológicos, el proyecto de etiqueta, la carta proveedor y el estudio de estabilidad. Para el caso de plaguicidas de uso agrícola, seguimos presentando los estudios de límites máximos de residuos cuando no esté registrado o autorizado en México el límite es específico. Y está abierta la carta de acceso de información que se enterará de presentar quizá algunos estudios, y en este caso lo señala como el cuarto o el quinto, que son los estudios de propiedades y los estudios toxicológicos, porque ustedes bien saben que la información a lo mejor ya la tienen ustedes en otros y hacen acceso a otros expedientes, etcétera. Esto va a seguir operando igual. El tercer trámite es el 06005, que son los registros de plaguicidas de bajo riesgo, cuyos requisitos generales es el formato y formulario, el comprobante de pago de derechos, la identidad y composición, el proyecto de etiqueta, la carta proveedor, los estudios de propiedades físico-químicas y los estudios toxicológicos. Para el caso de plaguicidas microbiales botánicos y demás, además se deberá presentar el estudio de estabilidad. Es importante especificar aquí que los estudios de estabilidad para los demás se solicitan actualmente en el reglamento, y esto va a ser una aclaración que tenemos que hacer en las fichas CONAMER para contar con el estudio de estabilidad para los demás productos. Para el caso de plaguicidas microbianos y microbiales a base de organismos genéticamente modificados, además se debe presentar los estudios ecotoxicológicos y de destino ambiental. E igual, pueden presentar sus cartas de acceso y uso de información de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del reglamento PLAFEST. Para el caso de todos los trámites fusionados vía equivalencia, la homoclave que se les dará es el 060011 y su denominación cambiará a registro de plaguicidas químicos, técnicos y o formulados vía equivalencia. Como requisitos generales tenemos el formato formulario, el comprobante de pago, la identidad y composición, estudios toxicológicos, proyecto de etiqueta y carta proveedor. Aquí es importante mencionar que se queda de manera general los estudios toxicológicos porque forma parte de la categoría del producto. Esto no tiene nada que ver, va complementario con la información de la equivalencia toxicológica, pero quisimos dejarlo como un requisito general porque para nosotros los estudios toxicológicos son también la pauta de la evaluación de la categoría de peligro, independientemente de la equivalencia toxicológica, que también forma parte de requisitos parece que se repite, pero es para cumplir con los dos rubros. Y pues bueno, para el caso, cuando se solicite la evaluación por vía química, los plaguicidas técnicos deberás de presentar toda la información química que en las guías y en la ficha CONAMER se señalará la que corresponde de acuerdo al reglamento PLAFEST. Cuando se solicita la evaluación por equivalencia química y perfil toxicológico de plaguicidas técnicos, además se debe presentar, obviamente, la información química y la información toxicológica.
Como ustedes saben, en la información química está la revisión de los 5 lotes, todo el tema relacionado con la fabricación, la validación de los métodos, etcétera. Para el caso de plaguicidas formulados, además deberán presentar propiedades físicas que corresponden al tipo de formulación. Y eso, pues como ustedes también lo hemos venido manejando en todos estos tiempos, están alineados a las guías de la FAO, en la cual te dice qué tipo de propiedades son las que se tienen que presentar dependiendo de la formulación. Para el caso de plaguicidas formulados de uso agrícola, es importante presentar el estudio de los límites máximos de residuos. Ahora bien, cuando se solicita el registro para un plaguicida químico formulado y no se tenga previamente registrado el plaguicida químico técnico, es importante presentar los requisitos señalados anteriormente como el plaguicida técnico, pero es importante que éste cuente con la categoría de peligro con número arábigo. En el caso de contar con cartas de acceso y uso de la información, también pueden presentarlas y se exentarán la presentación de dichos estudios que se señalen en las mismas. COFEPRIS 060016 será la nueva homoclave para la modificación técnica de registro de plaguicidas y nutrientes vegetales que señalaba anteriormente, que tiene que ver con las propiedades del producto. Sus requisitos generales es el formato o formulario creado para tales efectos, el comprobante de pago de derechos, los estudios de propiedades físicas de acuerdo al tipo de formulación, estudios toxicológicos, proyecto de etiqueta. En el caso de modificación o ampliación de aspectos relacionados con su utilidad o uso para plaguicidas químicos formulados agrícolas, es importante presentar los estudios de límites máximos de residuos con los cuales ustedes tienen. Y repito, nosotros haremos el cotejo con aquellos plaguicidas previamente autorizados. Ustedes presentarán solamente lo que quieren ampliar, pero que no tenga autorización previa. En caso de la modificación o ampliación de aspectos relacionados con su utilidad, uso para plaguicidas químicos formulados de uso doméstico, jardinería, urbano o pecuario, y biocidas, es importante presentar la identidad y composición. En el caso de modificación para ajuste de fecha de caducidad, ¿quién nos los da? El estudio de estabilidad, y es primordial que se presente. En el caso de modificación por cambios de inertes de una formulación, además de los requisitos generales, es importante presentar el análisis de identidad y composición. Al igual que todos los trámites, en caso de contar con cartas de acceso y uso de la información, se exentará de presentar el estudio correspondiente y que identificamos que principalmente se da en los requisitos señalados en el punto 3 y o 4. Para la segunda modificación existente, la homoclave con la cual la vamos a empezar a identificar es la COFEPRIS 06017, cuyo nombre es Modificación de Registro de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales por adición de fabricante, iometilidor, ioformulador y proveedor. Como requisitos generales, tenemos nuevamente el formato formulario creado para tales efectos, el comprobante de pago del trámite, el proyecto de etiqueta y la carta proveedor. Y hay 3 consideraciones más. Para el caso de sitios nuevos de fabricación de plaguicidas químicos reguladores de crecimiento tipo 2 y 3, es importante presentar identidad y composición, tabla de especificaciones de los límites de fabricación, reporte final del análisis de ingredientes activos y sus impurezas para registrar, el resumen de vía de fabricación del ingrediente activo del producto a registrar, y para el caso de equivalencia toxicológica, la información toxicológica aguda cuando aplique. Para el caso de plaguicidas químicos formulados y reguladores de crecimiento 2 y 3, en los que el fabricante del ingrediente activo o formulado son 2 empresas diferentes y se realiza una ampliación o cambio alguno de alguno de ellos, es importante que se presente la identidad y composición. Si el cambio es del fabricante del ingrediente activo, pero no del formulador. Eso es algo importante señalar. Y si existe un cambio en el formulador, pero no del ingrediente activo,
se presentará el certificado de análisis de control de calidad. Para la adición de maquilador, además deberá de presentar un documento de confirmación emitido por el maquilador y un documento del solicitante especificando el tipo de maquila y tiempo. Al igual que en los demás casos, en caso de contar con cartas de acceso y uso de la información, se extenderá de presentar los estudios toxicológicos y toxicológicos y de destino ambiental o propiedades físico-químicas o propiedades físicas que correspondan al tipo de formulación que se señalen en estas cartas. Una simplificación importante que se logró a través de este nuevo instrumento es la parte de prórrogas. Su homoclave permanecerá su número, la 06031, pero ahora su denominación es prórroga para el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales. Los requisitos generales es el formato formulario creado para tales efectos, el comprobante de pago de derechos, el proyecto de etiqueta y la carta proveedor. Para el caso de plaguicidas químicos y reguladores de crecimiento 2 y 3, además deberán de presentar el certificado de análisis de control de calidad y el análisis de identidad y composición. Como podrán ustedes ver, los plaguicidas denominados de riesgo reducido se redujeron sus requisitos. En caso de contar con carta de acceso y uso de la información, se extenderá de presentar los estudios ecotoxicológicos y destino ambiental de propiedades o propiedades físicas según correspondan al tipo de formulación. Esta es una leyenda que queda igual que en las modificaciones porque se baja se toma del artículo 13 del reglamento PLAFES, pero podrá ser utilizada. No necesariamente es porque exista en este trámite estos estudios toxicológicos o ecotoxicológicos. O sea, se hace referencia porque pueden hacer uso de estas cartas de acceso a la información basados en el artículo 13. Para las modificaciones, nos vamos a quedar igual con la misma homoclave 06024 y ahora tendremos su denominación como modificación administrativa del registro de plaguicidas o nutrientes vegetales con las modalidades de resolución inmediata y de dictaminación. Los requisitos generales es el formato formulado creado para tales efectos y el comprobante de pago de derechos. Para cambios en el titular de registro o cambio de razón social del proveedor, además deberá presentar el instrumento legal formalizado ante el fedatario público. Y para la adición y o cambio del domicilio del proveedor, solamente se presentará la carta proveedor. En esta clave también ya existieron la eliminación de requisitos que van a pasar a formulario y no así de presentación física como las cartas que se les estaba solicitando y documentación que la propia institución genera. El artículo 4, pasamos al artículo 4, en el cual se actualiza la denominación y los requisitos a presentar de los trámites que no fueron fusionados. Y estos ya nada más son 3. En primera instancia tenemos el registro de nutrientes vegetales, COFEPRIS 06022. Sus requisitos generales es el formato, el comprobante de pagos, identidad y composición, proyecto de etiqueta, carta proveedor. Y para reguladores de crecimiento tipo 3, además deberá hacer referencia al número de registro del plaguicida cuando exista registro como plaguicida del producto en México y que se pretenda registrar como regulador de crecimiento. Si este fuese el caso, para registros por equivalencia es importante que se presenten para la equivalencia química toda la información química y obviamente para la equivalencia química y el del perfil toxicológico, los resultados de los estudios toxicológicos. Para el caso de productos formulados independiente de la vía de equivalencia, es importante presentar la información del regulador de crecimiento tipo 2. Para ello, deberá presentar las propiedades físico-químicas y los estudios toxicológicos. Para los productos formulados, pues, se presentan los estudios toxicológicos y el resultado del límite máximo de residuos para cada cultivo solicitado.
y igual de la misma forma que los demás trámites, de conformidad con el artículo 13 del reglamento, si cuentan con cartas de acceso y uso de la información, se exentarán de presentar los requisitos que se señalan y aquí se identificaron el 6 y el 8 como los más representativos. Para el trámite que venimos llevando a cabo de revisión conjunta, de revisión conjunta con otros países, permanecerá su número de homoclave la 06034, cuya denominación es registro de plaguicida al amparo del programa de evaluación conjunta. Los requisitos generales es el formato formulario, el comprobante de pago de derechos, identidad y composición del plaguicida que se pretende registrar, el proyecto de etiqueta, su estudio de estabilidad, las propiedades físico-químicas que tiene este plaguicida, los estudios toxicológicos del plaguicida, los estudios ecotoxicológicos y de destino ambiental en caso de que aplique, sus cartas proveedores, los métodos analíticos, los métodos y procedimientos de identificación y composición. Como ustedes pueden ver, aquí sí tiene toda la batería porque son moléculas nuevas que tenemos que analizar toda la información técnica, química, toxicológica o ambiental que se genere dentro de su producto. Y para el caso de plaguicidas para uso agrícola, es importante presentar sus límites máximos de residuos. En caso de contar con cartas de acceso de la información, se exenta de presentar estos estudios que se señalen en las mismas. El último de los trámites que nos corresponde a la subdirección evaluar y que se encuentra en este acuerdo es el 09013, cuya denominación es autorización para la comercialización e importación de organismos genéticamente modificados, cuyos requisitos generales es el formato formulario, el comprobante de pagos, los estudios sobre la introducción del material genético, los estudios de caracterización molecular de estabilidad genética y bioinformáticos, el estudio sobre expresión de los genes y su heredabilidad, que compacta el estudio de riesgos para el uso o consumo del organismo genéticamente modificado, los resultados de los métodos de detección e identificación del OGM, la descripción, uso e información de cambios introducidos en el OGM, los estudios de equivalencia sustancial aplicado a condiciones de uso o consumo en México, los estudios de toxicidad, de alergenicidad y de reactividad cruzada, y la autorización del país de origen. Prácticamente lo que se elimina son la presentación de las muestras. Y cuando se trate de eventos con combinación de genes, los eventos parenterales involucrados en la generación de dicho evento deberán estar previamente autorizados. Es como una acotación que hacemos en este acuerdo. El artículo 6º y 5º transitorio ya hablan de la reducción de tiempo de resolución y la entrada en vigor una vez de estos tiempos, que será una vez que se haya implementado y habilitado y se encuentre en funcionamiento todas las herramientas tecnológicas y las plataformas necesarias para la presentación y resolución de los trámites. Y bueno, los tiempos quedan así. Para todos los registros nuevos, ya sea de plaguicidas o nutrientes vegetales, de 120 días hábiles con los cuales se contaba para emitir una respuesta, ahora quedará en 80 días hábiles, una vez entrada en vigor el reglamento y que contemos con las plataformas digitales. Para las modificaciones técnicas de 90 días, la reducción de tiempo queda 50 días hábiles. Para las prórrogas de 27 días pasa a 15 días hábiles. Para las modificaciones de 90 pasan a 45. Y la homoclave 06034 del registro de plaguicida al amparo de programas de evaluación conjunta, actualmente el reglamento no te señalaba un tiempo específico y ahora se establece a 100 días hábiles para poder emitir una resolución. Para el caso de organismos genéticamente modificados, teníamos 180 días hábiles para poder emitir una resolución y ahora se acorta a 100 días hábiles. Como ustedes saben, la atención al trámite también nos depende
de las opiniones técnicas y de los tiempos que actualmente se encuentran en reglamento, que nos señala qué tiempo tienen las dependencias para emitir sus opiniones, nosotros hacerles llegar la información correspondiente. Estamos en vías de generar, adecuar estos tiempos para que nos aboquemos a los 180 y 50 días según corresponda, y poder tener nuevos tiempos de atención entre las dependencias. Por último, pues ya vamos a ver los artículos como que no tienen coincidencia entre ellos, tanto de los que son otros artículos y los transitorios. Algunos de ellos les aplica un poco más también a otros trámites que no son de registro, sino que son los de importaciones o los de avisos y licencias que tiene este acuerdo, pero los vamos a ver. El artículo 7º señala que en caso de acreditar la personalidad por primera vez y modificaciones al representante legal, se debe presentar el documento que acredite la representación legal para las personas físicas o morales, así como la identificación oficial del apoderado legal o representante y de los autorizados. Es decir, este documento nada más se va a ser presentado por única ocasión, solamente que haya una modificación o que ese documento haya perdido su vigencia, en caso de que la tuviese, tendrán que actualizar la información ante COFEPRIS, pero ya no va a ser que se incluya en cada trámite. El artículo 8º señala que COFEPRIS no solicitará documentación emitida por la misma, copias simples, más bien copias, y ahí había una coma más, ni requisitos adicionales a los establecidos en este acuerdo. Ya dentro de los transitorios, es importante señalar que el primero, pues ya nos indica la entrada en vigor a los 30 días hábiles de su publicación para los trámites que se presenten de manera presencial. Para el caso de registros de plaguicidas y nutrientes vegetales, así de organismos genéticamente modificados, estos correrán a partir del 4 de, esta fecha fatídica es el 4 de diciembre, pero será exclusivamente para las nuevas denominaciones, las nuevas homoclaves y la simplificación de requisitos. Y como les repito, estamos trabajando en ello para que el formulario ya el 4 de diciembre esté publicado en la plataforma de COFEPRIS para que puedan ustedes descargarlo y poder ingresar sus solicitudes ya con este nuevo formato. Pero los tiempos tendrán que regirse hasta que la plataforma esté vigente y operando. Mejor dicho, operando. El artículo 2º señala que los trámites ingresados con anterioridad a la publicación del acuerdo se resolverán de conformidad con la normatividad aplicable vigente en su momento de su presentación. Es decir, y afortunadamente tenemos ya pocos trámites en rezago y en curso, que estos serán atendidos bajo los tiempos y requisitos y modelo previo a la publicación del acuerdo. El artículo 3º señala que COFEPRIS armonizará la información en las fichas inscritas en el portal ciudadano único de trámites y servicios, y esto ya se está trabajando, y en tanto la Agencia de Transformación Digital nos valide la información que va a ser vertida en estas fichas, ustedes ya las podrán consultar. El artículo 7º señala que una vez que se implemente la plataforma, el regulado deberá realizar la solicitud de registro a través de la misma, y al ingresar la información correspondiente a la plataforma se podrá solicitar de manera simultánea la evaluación para el dictamen favorable. Esto con la finalidad de reducir los tiempos entre la emisión del dictamen de efectividad biológica para los plaguicidas de uso agrícola y la solicitud del registro sanitario, pero siempre y cuando la plataforma esté funcionando, y es una alternativa que ustedes tienen, por eso dice podrá, porque si ustedes ya cuentan con anterioridad o de acuerdo a sus capacidades técnicas operativas de cada empresa, quieren generar primero los dictámenes y estar certeros de tener esos dictámenes y posteriormente iniciar la solicitud del registro, están en todo su derecho, o si lo quieren hacer a la par, lo podrían hacer.
El artículo 8 señala que para el caso de plaguicidas, el particular podrá solicitar aprobación del cambio de categoría de peligro, límites autorizados y autorización del proyecto de etiqueta con base en la establecida en la norma 232, presentando la información toxicológica correspondiente. ¿Pero qué nos referimos con cambio de categoría de peligro? Nos referimos para aquellos trámites cuyos se había publicado una circular en la cual al momento de ser vigente la 232 se les dio la oportunidad de cambiar de una categoría de número romano a número arábigo. Pero a la fecha sabemos que tenemos algunos trámites que aún no han llevado a cabo este cambio y esta actualización, ya es a lo que nos referimos. No es un cambio de categoría de arábiga, porque eso ya implica, es una modificación distinta que a la actualidad del reglamento no está considerada y no estamos generando trámites más, al contrario, estos trabajos son de simplificación, más no de una carga regulatoria. Y por último, señala también que en el caso de nutrientes vegetales, la información correspondiente a cultivos, aplicación, materias primas y aprobación del proyecto de etiqueta lo podrán llevar a cabo en la norma, de acuerdo con conformidad con el cumplimiento de la norma 182, a través de las modificaciones técnicas y prórrogas correspondientes. Este último punto y coma de a través de las modificaciones técnicas y prórrogas correspondientes también le aplica al octavo, a la parte de plaguicidas. Y bueno, tiene que ver porque también sabemos que en materia de nutrientes recientemente se incluyeron cultivos y se incluyeron materias primas, pero no todos los registros están actualizados. Y aquellos que quieran actualizarlos, pues ya se abre esta oportunidad que a través de las prórrogas y modificaciones técnicas puedan llevarse a cabo. Ya emitiremos las guías correspondientes y aquellos que ya lo han hecho, como en una solicitud y nosotros vemos que no están actualizados, al momento de prevenir, les indicamos cómo poderlo hacer para que ya su registro tenga toda la información que debe de tener. Y por último, se podrá solicitar a través de cualquier trámite de modificación o prórroga al registro la actualización correspondiente de las figuras del fabricante, formulador, maquilador y proveedor según aplique, presentando la información que lo respalde. También lo hemos hecho ya en varios casos y les señalamos en caso por caso qué información es la que se necesita, pero gracias a la publicación de este acuerdo, procederemos a generar las guías de manera específica, ya para conocimiento armonizado. Pues, bueno, esta es la pequeña presentación que desarrollamos para poderles explicar en qué consistía la simplificación, como lo vemos desde este punto de vista, y pasaremos a unas preguntas que nos hicieron llegar a través del chat. Muchas gracias, química Gabriela Moreno García. Agradecemos su presentación y bueno, sí, efectivamente en este momento daremos lectura a algunas de las dudas y les recordamos que aquí se encuentra un QR en donde podrán colocar el resto de las dudas que queden pendientes, sobre todo por el tiempo, pero en este momento abrimos este bloque para estas dudas que la química estará resolviendo. Muchas gracias. Adelante, química. Claro. Nos preguntan que si el dictamen será compartido por el Senapres y SADER directamente con COFEPRIS. ¿Es correcto? Se está desarrollando la plataforma y en la plataforma estaremos interconectadas todas las dependencias involucradas en el otorgamiento del registro para que los dictaminadores cuenten con toda la información para llevar a cabo la evaluación correspondiente. Pero esto se verá reflejado hasta que la plataforma esté operando. La pregunta es, para equivalencia en el formato se va a seleccionar si es equivalencia química o toxicológica. ¿Cuándo estarán disponibles estos formatos? Efectivamente, se indicará en el formato si ustedes quieren que sean evaluados vía equivalencia química o química toxicológica. Y pues esperemos que el formato esté listo
antes de la entrada en vigor, o sea, antes del 4 de diciembre, para que ustedes ya, y junto con su guía, para que ustedes ya puedan aplicarlo a partir del 4 de diciembre. ¿Cómo considerar un plaguicida botánico pero de uso urbano? Y al mismo tiempo nos preguntan en cuál de los siguientes quedaría. A. Sería la homoclave 06005, que es de registro de plaguicidas de bajo riesgo con uso urbano. Ya el formato señalará el uso y ahí nosotros lo vamos a poder determinar. La siguiente pregunta. ¿Ya no se hace entonces el cambio de adición de marca al documento del registro? Existe todavía la modificación de cambio de marca. El tema es que se va a emitir una constancia. A partir de que COFEPRIS esté emitiendo constancias, ya no se les dará papel seguridad. Y conforme el acuerdo del 11 de julio se señala que para sus modificaciones y sus prórrogas posteriores, ustedes tendrán que someter esas constancias para que nosotros actualicemos el sistema y emitamos la modificación técnica o administrativa que no tiene nada que ver con marca, todas las marcas previamente actualizadas, porque se pretende que cuando la plataforma esté en función, la constancia será de resolución inmediata. ¿Qué quiere decir? Que ustedes la generarían. Entonces, vamos a ir pasando poco a poco a ese modelo, pero ahorita continuamos emitiendo el registro, pero en breve emitiremos nosotros físicamente las constancias sin papel seguridad para que en un futuro ustedes emitan las constancias desde su sistema. La siguiente pregunta nos dicen, muchas gracias por ella. Para plaguicidas que caen en la homoclave 06002, mencionan estudios del MR. Sin embargo, actualmente es posible realizar la declaración por medio de patrón de uso con etiquetas equivalentes. Por estudio se refiere a uno elaborado por laboratorio acreditado. Los cálculos y todo lo que tenga que ver con el MR seguirán haciéndose conforme lo establece la norma 082. Quizá la terminología en el documento señalaban análisis y nosotros químicamente sabemos que existe una diferencia, pero nos referimos nada más al apartado. Ajá. No es de que vayan a hacer análisis en específicos. Seguiremos trabajando los LMRs conforme a la norma 082. Tenemos ya unas 2 últimas preguntas por aquí. La siguiente es, para cartas de acceso, ¿se puede simplificar ahora la información contenida en las mismas? Por ejemplo, solo señalar el número del registro sanitario al cual se da acceso y eliminar información adicional con nombre, direcciones de fabricantes. No. No se podemos simplificar las cartas de acceso a la información. Las cartas de acceso a la información van a tener que seguir cumpliendo con lo establecido en el artículo 13 del reglamento PLAFEST. Porque nosotros hacemos el cotejo de la información que señalan en la carta versus el expediente al cual se está haciendo referencia. Entonces necesitamos la información completa. La última pregunta que me gustaría abordar, y agradeciendo realmente todas las que nos han llegado, y esperemos, como bien lo comentaron nuestros compañeros de Fomento, nosotros nos vamos a dar a la tarea de hacer la guía de preguntas frecuentes y la tendremos que circular para que tengan la respuesta a cada una de ellas. Pero la última que me gustaría abordar es la siguiente. ¿Se homologarán los cambios del acuerdo de simplificación en el reglamento PLAFEST? Sí. De acuerdo al transitorio cuarto, se tiene que hacer las adecuaciones a los instrumentos normativos. Entonces, estamos trabajando en ello. Tenemos 180 días para poder hacer las modificaciones que correspondan para que ya quede empatado este acuerdo de simplificación y el reglamento y el instrumento regulatorio correspondiente, que en este caso es el reglamento.
Y pues bueno, de nuestra parte es todo. Agradecemos el espacio. Esperemos vernos pronto y atenderemos todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de las plataformas para poder avanzar en esta simplificación de la mano en conjunto, porque la idea es pues, continuar con los resultados que hemos tenido del otorgamiento de las autorizaciones y no que nos veamos limitados por la falta de información técnica robusta en la evaluación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Química Gabriela Moreno, por su presentación. Y bueno, sí los invitamos a accesar a este QR para colocar las dudas, los comentarios. Quedaron muchas aquí en el chat. Con todo gusto les daremos lectura. Por favor, usen este QR. Y bueno, y también los invitamos a visitar el canal de YouTube, donde encontrarán todas estas sesiones informativas. Y no nos queda más que agradecerles a todos su participación, agradecer a la ponente. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena tarde. Hasta pronto.